Gracias por la paciencia. Bueno, bienvenidas a todas las que estáis participando aquí en el ciclo de Profeminicidis, Basta de Feminicidios, que organiza la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, en colaboración con Unidad de Igualdad y Diversidad de la UPF. Ligeramente deciros que, bueno, estamos aquí Esther y Ariadna, que somos técnicas de sensibilización de la plataforma. Y deciros eso, que vamos a hablar en castellano porque están todas las compañeras que nos acompañan en la charla y un poquito la estructura de esta sesión. Perdón, no he escuchado por aquí. Tranquila. Vale. La estructura de la sesión será la siguiente. Habrá una primera parte donde todas las compañeras que contamos con invitadas de lujo van a exponer sus ponencias y luego habrá una parte más interactiva en la cual podréis hacer preguntas a través del canal que arriba, si podéis ver los iconos que hay arriba, hay un icono que pone P y R y ahí podéis dejar las preguntas para luego que las podamos poner en diálogo. Deciros que para las que no conocen la plataforma, espera un momento que el micro no me... A ver, admitir un momento que estoy admitiendo a gente. Sí, Disculpad. ya admito, yo ya estoy atenta, Ari. Vale. Bueno, deciros eso, que las que no conozcáis la entidad, deciros que la plataforma impulsa y apoya al conjunto del movimiento social que lucha por los derechos y libertad de las mujeres para erradicar las violencias machistas. Se hace desde el tejido social y la ciudadanía y promueve el trabajo en red. Compartimos, intercambiamos diferentes experiencias y buenas prácticas para poder lograrlo. Emprendemos proyectos a nivel local, autonómico, estatal e internacional en diferentes acciones, en proyectos de prevención, sensibilización, incidencia y cooperación, con diferentes entidades y personas que forman parte del movimiento y aportan sus experiencias para llevarlo a cabo. Deciros que si queréis saber y conocer un poquito más sobre la plataforma, nos podéis seguir en las redes sociales como en @proviolencia y en la web www.violenciadegenera.org. Ahora os lo pondremos por el chat y creo que en la información de este seminario lo pone. Nada, sin más dilaciones y disculpar por temas de enlace, os doy paso a María José González, que es la directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universitat Pompeu y Fabra, quien será quien modere toda esta charla y sobre todo agradecer a la universidad por dar soporte a este tipo de acciones. Así que sin más, bienvenidas a todas y empecemos. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Ana. También quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este ciclo, Charlas Pro Feminicidis, y daros las gracias por acompañarnos especialmente en estas fechas. Jueves 21 de diciembre a las 6 de la tarde, eso es compromiso. Bueno, estamos a las puertas de las fiestas navideñas. Y este es un periodo normalmente en el que aprovechamos pues, para reflexionar, es un periodo en el que nos encontramos con los seres queridos, es un periodo en el que normalmente se realiza un ensalzamiento de los buenos valores de la sociedad y en este contexto parecería extraño que nos dedicásemos a hablar sobre feminicidios, parecería extraño, incluso incómodo. Sin embargo, nosotras pensamos que es justamente lo contrario. Siempre es oportuno reflexionar sobre esta gran lacra social que son los feminicidios y donde ahora vamos a ver un poco la magnitud de este problema. Y además, estas fechas son especialmente significativas para reflexionar sobre la violencia de género, porque, como apunta Naciones Unidas, para muchas mujeres el hogar es el lugar más peligroso que existe. No olvidemos que 6 de cada 10 asesinatos de mujeres y niñas en el mundo son cometidos por sus parejas o familiares. Por lo tanto, es muy pertinente que en este momento reflexionemos sobre feminicidios. En este encuentro, el propósito fundamental es poner sobre la mesa las cifras,
Pero lo que es más importante es que queremos ir un poquito más allá. Y de mano de las grandes expertas que nos acompañan esta tarde, lo que nos gustaría saber es qué se puede hacer para combatir estas violencias machistas. ¿Qué hacemos? Esto es lo fundamental. Entonces, voy a empezar a presentar las personas, las expertas que nos acompañan esta tarde. En primer lugar, presento a Graciela Atencio. Si pueden leer el nombre de la ponente en el vídeo. Graciela es periodista y editora con experiencia en prensa escrita, radio y televisión. Ha trabajado en el periodismo y el activismo de derechos humanos de las mujeres en Argentina, en México y en España. Y desde el año 2010 dirige feminicidio.net. Es un portal de información y una plataforma de cursos online sobre violencia hacia las mujeres que os recomiendo a todas consultar. También coordina el proyecto de documentación e investigación de feminicidio en España. Por otra parte, tenemos a Estefanía Rivera Guzmán. Estefanía se define como mujer feminista, es integrante de la red feminista antimilitarista, donde coordina el Observatorio de Feminicidios Colombia.es. Es historiadora y magíster en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora de estrategias de protección de mujeres en riesgo de feminicidio. También es responsable del análisis del boletín Ni Una Menos de Medellín. Ha participado en diversas investigaciones alrededor de las violencias contra las mujeres y el feminicidio. Es docente de la Escuela de Gobierno y Equidad de Género de la Universidad Nacional, que tiene la sede en Medellín. Investigadora del Informe de Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en Medellín y investigadora de la caracterización de todo tipo de violencias contra las mujeres indígenas y brechas de género. Por otra parte, también nos acompaña a Bethany Cruz, que es activista, militante feminista y defensora de los derechos de las mujeres en Furia Mexicana, que es una organización formada por mujeres migrantes, mayoritariamente mexicanas, comprometidas en la lucha por una sociedad libre del patriarcado, cuyo objetivo principal es denunciar, repudiar y protestar contra la violencia que afecta a las mujeres y a las niñas en México. Y que una violencia que se refleja en la alarmante cantidad de desapariciones y asesinatos. Bueno, esto es una breve presentación de las expertas que nos acompañan esta tarde. Entonces, me gustaría dar la palabra, vamos a darles unos 15-20 minutos para hacer la presentación. Pasado este tiempo empezaremos a enviar corazoncitos indicando que el tiempo se ha finalizado. Y lo que me gustaría es invitar ya a la primera ponente, a Graciela, a ver si nos puede hacer una pequeña contextualización de el término, bueno, de lo que significan los feminicidios a partir de su expertise. Bueno, muchas gracias, Graciela. Si quieres, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, María José, por esta presentación. Gracias a las compañeras que me acompañan en esta mesa por el esfuerzo que han hecho y por las fechas. Y yo quiero agradecer especialmente a la Plataforma contra las Violencias de Género porque fueron las precursoras de lo que en nuestro trabajo en feminicidio.net consideramos la memoria histórica de las mujeres asesinadas. Hay que poner en valor el tiempo que llevan, llueve, truene, haga buen tiempo, mal tiempo, que el tercer lunes de cada mes se haga un homenaje y se lea y se construya esa memoria histórica de las mujeres asesinadas y de los feminicidios. Y también quiero poner en valor el gran aporte que han hecho a feminicidio.net, tanto en las jornadas que hemos hecho en común desde el 2015, 2016, en el foro de 2016 creo que fue que le dedicamos exclusivamente un foro a los feminicidios y que hicimos una presentación maravillosa de Zapatos Rojos en la Plaza de San Jaume. Y también quiero comentar que tenemos un trabajo de manera conjunta con mi compañera que aquí está, Estefanía,
y si no fuera por el aporte que hace a nivel internacional de cooperación y el compromiso que tiene la plataforma, nosotras no podríamos desarrollar algunas de las cosas que hemos desarrollado en el proyecto, como por ejemplo ahora vamos a volver a restaurar, porque tenemos una aplicación donde se pueden consultar los gráficos de la documentación del feminicidio que llevamos a cabo en Cataluña y en España, que ahora mismo estamos en un proceso de renovación, y que vamos a compartir esa experiencia con el Observatorio de Feminicidios en Colombia, porque considero, y ya voy a poner un punto en cuestión que me gustaría debatirlo con vosotras, compañeras, con ustedes, que es que uno de los avances que necesitamos para la erradicación de los feminicidios desde el ámbito en el que nosotras trabajamos en feminicidio.net, uno de los ámbitos que es las estadísticas, es la estandarización. La estandarización de los datos, ¿no? De los datos estadísticos. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una evaluación homologable y comparable entre países mientras no tengamos estandarizados ciertos datos. No sé si esto que estoy explicando se comprende de alguna manera, porque es que la forma en que se llevan las bases de datos de los feminicidios en los países no posibilita tener una radiografía real del número de casos por países, ¿no? Esto pasa en todo el mundo. De hecho, no tenemos ninguna base de datos global de feminicidios, a pesar de que estamos en la era de los grandes avances tecnológicos y de la digitalización, que este simple dato que estoy dando, de no tener datos, refleja la situación en la que estamos las mujeres y de que los asesinatos de mujeres por razones de género son asesinatos de segunda categoría, es decir, no están considerados al mismo nivel que están considerados los homicidios, ¿no? De hecho, no existe un registro de feminicidios. Los homicidios, lo que está estandarizado son los homicidios de hombres y de mujeres, ¿no? Lo que invisibiliza el hecho del asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, me parece que uno de los retos, voy a plantear de entrada, uno de los retos es la estandarización de los datos, que eso pone en conflicto a los estados, porque el problema que tenemos es que no tenemos datos en la mayoría de los estados, incluido España o Cataluña. Pero, como digo yo, cuando trabajamos en formación sobre estadísticas, la falta de datos es un dato, ¿vale? Y lo que refleja la falta de datos es impunidad, ausencia de derechos de las mujeres, no acceso de la justicia a las mujeres, estado de excepción para las mujeres, porque existe en muchos países del mundo estado fallido, estado de excepción exclusivamente para las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto hay que apuntárselo. ¿Y por qué son importantes las estadísticas y el trabajo que hacemos en feminicidio.net, por ejemplo, en el Estado español? Porque reflejamos esta situación de que al documentar todos los feminicidios, y no solamente los feminicidios en el marco de la pareja, lo que ponemos sobre la mesa es que no están reconocidos los otros feminicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres en otras circunstancias fuera del marco de la pareja. Pero me quiero centrar como introducción, porque sé que mis compañeras van a hacer aportes importantes a esto, y esto de la estandarización, si quieren, lo dejamos para el debate, ¿no?, de cómo se tendría que hacer y por qué es importante la estandarización. Y de hecho, un trabajo que vamos a hacer el año que viene relacionado con el Observatorio de Feminicidios Colombia va por ahí, porque voy a realizar un estudio en 2024 sobre esta cuestión y una propuesta de cómo estandarizar los datos. Lo que quiero poner en contexto es que el término feminicidio es un término que se ha refundado en América Latina. El término feminicidio, si bien nació en los 90, entre el 90 y el 92, hay varias publicaciones. Hay un libro escrito que es una compilación por Diana Russell, en el que participó también, que escribió con Jill Radford,
femicide, pero hay también un pequeño ensayo en el que participó, además de Jill Radford, Jane Caputi, donde se sientan las bases del concepto feminicidio, que yo si quieren después os lo puedo pasar porque es un pequeño ensayo clásico y donde está todo ahí de lo que después se va a desarrollar en el ámbito anglosajón. ¿Qué pasa? Que cuando a nosotros nos preguntan de dónde viene el término feminicidio, yo no digo que es un anglicismo, porque sí lo es. Sí lo es si lo traducimos textualmente como femicidio, ¿vale? Femicide es en inglés, femicidio es en castellano. Y de hecho hubo una corriente que se desarrolló en América Latina y que se sigue denominando así femicidio en varios países de América Latina. En el año 1996, Marcela Lagarde escribe un artículo y traduce el término, pero lo refunda porque lo denomina feminicidio, ¿vale? Al refundar el término, que lo refunda ella como feminicidio, pero también, y aquí se manifiesta, quiero decir algo que no lo menciono muchas veces, lo que es una sincronía, que cuando dos acontecimientos se manifiestan al mismo tiempo sin que tengan relación entre sí. En el año 1996 escribe este artículo y lo publica Marcela Lagarde, comentando este término, y en Costa Rica, Ana Carcedo, que es de origen español, pero es costarricense también, se fue a vivir hace muchos años allí, escribe también y publica un ensayo sobre femicidio y elabora una serie de tipologías, ¿no? Entonces son valiosas las dos aportaciones y en un momento dado existió una pequeña controversia, que tampoco me voy a extender en esto ahora porque tengo poco tiempo, sobre qué implicaba denominar femicidio o feminicidio. Esa controversia se superó y digamos que femicidio y feminicidio son dos términos que están integrados y pueden convivir de manera armónica sin que haya conflictos sobre qué es o qué significa el concepto feminicidio, porque sí hay un acuerdo sobre su denominación. Luego tuvo un desarrollo posterior y hay innumerables autoras que están haciendo aportes constantes. Incluso yo no he podido leer a todas, porque si bien estoy escrita, por ejemplo, en varias bases de datos de universidades y de papers que se publican, es uno de los conceptos más trabajados en la academia y que más publicaciones tiene en el ámbito feminista. Esto es una cuestión a considerar como importante. Y yo sí quiero decir que el contexto en el que nosotros en feminicidio.net desarrollamos el término es en el marco de la conceptualización que hizo Julia Monarres Fragoso, que es mexicana, que para mí es la principal, es mi maestra. Yo a través de ella conocí el término viviendo en Ciudad Juárez cuando investigué y denuncié los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez entre el 2001 y el 2003, que viví allí, y luego en los textos o en las publicaciones que he realizado, porque la base de datos de feminicidio.net está tomada de la base de datos que originalmente Julia Monarres desarrolló en su tesis doctoral y que utilizó como base de datos también para todos sus trabajos de documentación del feminicidio en Ciudad Juárez y en México. Y lo que queda claro, perdón, es que estoy un poco resfriada, es que el concepto feminicidio es un término vinculado no solo a la academia feminista latinoamericana por su tradición de la lucha por los derechos de las mujeres y contra la violencia machista, sino por la lucha histórica que hemos tenido en América Latina contra las violaciones a los derechos humanos por parte de los estados. Muchas activistas latinoamericanas ya tenían conocimiento del término en los 90, a pesar de que hizo eclosión en la década del 2000
el movimiento feminista global. En los 90, ni bien el término fue reconocido por la academia, al mismo tiempo, esto lo explica también Julia Morales en alguna de sus publicaciones, lo impresionante del término es que aunque nació en la academia, pero que el término tuvo su fuerza y su potencia en la calle, porque las mujeres en América Latina se apropiaron del término y lo convirtieron en un instrumento de lucha política y de denuncia social popular, ¿no? Esto es muy importante destacar porque, por ejemplo, ese término cuando cruzó el charco a Europa, cuando yo llegué a España en el año 2005 y comenzamos a hablar sobre ese término aquí, surgieron muchísimos prejuicios con relación al término. Eso lo explico en el libro Feminicidio que publiqué en el 2015, en uno de los capítulos. Existían enormes prejuicios porque el término feminicidio se lo vinculaba entre los prejuicios, con que solo se daba en aquellos países donde asesinaban a muchas mujeres, ¿no? Países del sur global, bueno, lo del países del sur global lo agrego yo, porque le quiero poner un tinte político. Países del sur global, donde matan a muchas mujeres, donde no hay Estado, o sea, despectivamente, ¿no? Donde no hay Estado, donde las mujeres viven en estados que no son garantistas, como si España fuera un país garantista de los derechos de las mujeres, como si en España existiera la reparación de los feminicidios. España es un país que no es garantista de los derechos de las mujeres en situaciones de asesinatos de mujeres por razones de género, ¿no? O sea, yo me encontraba con todas estas cuestiones que me las planteaban cuando hacía giras de denuncia y talleres y conferencias que me dejaban asombrada, y ahí encontré serios tintes, lo comento con las compañeras de América Latina porque también ellas vienen de allí, de colonialistas, ¿no? En España no pasa eso. En Cataluña hay como cierto halo de prejuicio colonialista con el término feminicidio, y hay ciertos sectores del feminismo que no lo aceptan, que siguen sin aceptarlo o que no lo consideran como tal que se pueda aplicar aquí, ¿no? Y esto sí lo quiero poner en contexto porque creo que ese prejuicio también tiene que ver con que la refundación fue en América Latina, ¿no? Que tiene todo el sentido que haya sido en América Latina, porque es el continente que concentra también no solamente un movimiento feminista muy fuerte, popular, de base, de abajo, sino porque tenemos las cifras más elevadas a nivel global de feminicidios, y también porque hay un término vinculado y asociado que a mí me obsesiona y que quiero desarrollar una conceptualización para ver si lo podemos documentar, porque no existen bases de datos en ningún país del mundo oficiales sobre desaparición de mujeres. El término feminicidio está realmente vinculado a la desaparición forzada de mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Cuando se comete el feminicidio y lo que se hace es pues borrar el cuerpo, el cadáver, ¿no? Para no dejar rastros del crimen. Entonces, yo sí creo que el gran aporte a nivel global del término vino, por un lado, de la academia anglosajona, del feminismo radical que cruzó el charco, y la refundación en América Latina es lo que permitió la extensión a nivel global. Y lo que permitió también la universalización del concepto, ¿no? Y esa universalización del concepto estuvo acompañada también por el gran trabajo que el movimiento feminista global en todo el mundo, o en gran parte del mundo, ha hecho denunciando los asesinatos de mujeres. El término feminicidio, como no otros conceptos, yo no sé cuántos conceptos hay que ya están arraigados y que están aceptados socialmente,
que no deben ser tantos, hayan tenido un desarrollo como el concepto de feminicidio, en el que nace al mismo tiempo en la academia y se convierte en un término popular del feminismo de base, que nuclea a todos los tipos de feminismo, aunque tengamos confrontación en distintos tipos de feminicidio, de temas, o tengamos temas en los que el feminismo no estamos de acuerdo. Con este término hay un acuerdo total, ¿no? Y no está en cuestión ni está en debate el concepto feminicidio. Hay un debate cerrado de la aceptación del término. Y esto no sucede con muchos otros conceptos, ¿no? Desde mi punto de vista, el concepto feminicidio, ya cierro, es un término fundamental en la historia de los derechos humanos, no en la historia de los derechos humanos de las mujeres, en la historia de los derechos humanos. Pone y deja muy claro que las mujeres somos personas y somos individuos. Esto no es una cuestión baladí, porque hace una cosa que responde un poco a ese principio que siempre utilizamos las mujeres feministas cuando hablamos de las gafas violetas, de ponernos las gafas violetas. Lo que no se nombra no existe. Hasta la aparición del término feminicidio, las mujeres estábamos subordinadas al término homicidio, ¿no? Y el homicidio etimológicamente es un término androcéntrico, que se refiere a los hombres. Esto es muy importante, que el término feminicidio se reconozca como una diferenciación del término homicidio, nos coloca en el lugar de a las mujeres de ser reconocidas como personas, como individuos, y que tenemos el derecho a vivir no solo una vida de sin violencia machista y sin feminicidios, sino a tener acceso a una justicia feminista, a una justicia de género. Porque el término feminicidio, cuando lo incorporamos en América Latina y ya figura aunque tengamos estados fallidos o tengamos estados que no cumplen con la constitución de sus países o con sus sistemas jurídicos y con la defensa del acceso a la justicia de las mujeres, lo que sí se puede decir del término feminicidio es que deja claro que existe una justicia patriarcal, que los sistemas jurídicos en todo el mundo son androcéntricos, no existen sistemas, en ningún país del mundo, un sistema jurídico que contenga una perspectiva de género transversal en los derechos, y lo que viene a hacer el término feminicidio cuando lo incorporamos en los sistemas jurídicos es crear un gran problema y un gran conflicto, porque lo que desvela y deja a la luz es justamente esto, que las mujeres no somos consideradas personas, individuos, y que la justicia es una justicia patriarcal que no considera a las mujeres en situación de igualdad con respecto al acceso a la justicia a los hombres. Mi posición, como verán, es una posición radical, en el sentido de que yo sí considero como conclusión que el acceso a la justicia de las mujeres es pobre, limitado, y que el sistema judicial es un gran cómplice de la existencia de los feminicidios y de la existencia de la falta de reparación hacia las mujeres cuando son víctimas de feminicidio. Me gustaría seguir desarrollando más cosas. Ya cuando vayamos al debate, no quiero extenderme más, quiero hablar del concepto memoria histórica, para poder poner una presentación y dos datos y nada más. Eso quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. La verdad es que tu presentación ya genera muchísimas preguntas, pero vamos a dejarlo... Sí, porque yo como sabía que no me iba a dar tiempo para la presentación de los datos que traje, lo quiero poner en el debate al final y para poder cerrar con eso. Gracias, compañeras. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a Estefanía Rivera Guzmán,
Bueno, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes desde Colombia, pero pues buenas noches para ustedes. Primero, pues quisiera agradecer a la plataforma por esta invitación, por abrir los espacios y pues a nuestras compañeras hoy panelistas, que es un gusto también compartir con ustedes hoy. Bueno, yo les voy a contar en primera instancia quiénes somos en términos de la Red Feminista Antimilitarista, cómo funciona el observatorio, cómo nace el observatorio, la historia, y quisiera como cerrar contándoles un poco, respondiendo a la pregunta que nos hacía ahora María José, y es que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para prevenir el feminicidio? ¿Qué hacemos para resistir? ¿Qué hacemos para construir estrategias de protección juntas y darle respuesta precisamente como a este contexto histórico, ¿cierto? Anclado, digamos, en nuestras culturas, que es el patriarcado y la violencia. Entonces, primero les cuento que la Red Feminista Antimilitarista está ubicada en Medellín, en Colombia. Sin embargo, nuestro trabajo en términos del observatorio es un trabajo a nivel nacional. Nosotros abarcamos todo, digamos, el país. No hacemos un trabajo solo local en términos de datos, sino que es un proyecto a nivel nacional. Sin embargo, las acciones de prevención, un poco de trabajo, un poco de acción política, sí se enfoca específicamente en Medellín, en los barrios populares y en el centro de la ciudad. Nosotros entonces iniciamos específicamente en el 2012, explorando un poco lo que estaba sucediendo en el centro de Medellín, porque comenzamos a identificar que había un aumento de asesinatos de mujeres en respuesta, evidentemente, al proceso de gentrificación del centro, un discurso de modernización del centro. Entonces comenzamos a identificar que había un aumento de asesinatos de mujeres en el 2012, construimos, digamos, una solicitud para las instituciones locales sobre lo que estaba pasando, y lo que encontramos, digamos, como respuesta fue toda una ausencia en términos de datos y de registro de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y nosotros entonces lo que hicimos fue comenzar a hacer un rastreo de lo que estaba sucediendo en el centro. Ese rastreo lo hicimos a partir, todavía es nuestra fuente, ahorita les hablo un poco de nuestras fuentes, a través de la prensa local, ¿cierto? Una prensa, como nosotras diríamos, una prensa muy amarillista, ¿cierto? Pero que cuenta, digamos, la información con mucho detalle, y que para nosotros fue fundamental porque gracias precisamente a la recolección de esos datos, a la información, al trabajo de campo, a la fuente oral, a las indagaciones en territorio, logramos construir un sistema de información, una base de datos sencilla, con unos datos fundamentales que salían en la prensa, otros también que los recolectamos a través de fuente oral, y a partir de esta información comenzamos a darnos cuenta que las mujeres víctimas de esos asesinatos en el centro de la ciudad eran mujeres trabajadoras informales, mujeres trabajadoras sexuales, vendedoras informales, y comenzamos a hacer un análisis mucho más estructural de la violencia, y comenzamos a hablar de violencia neoliberal feminicida, pues porque precisamente lo que nosotros queríamos evidenciar es que los asesinatos de mujeres, los feminicidios en ese momento, en el 2012, estaban estrechamente relacionadas con toda una estrategia económica de gentrificación que respondía evidentemente a las políticas neoliberales del momento, ¿cierto? Entonces iniciamos en el 2012 con esta identificación. En el 2013 publicamos nuestra primer cartilla, que les invito a consultarla en nuestra página web, que es Violencia Feminicida Neoliberal. En el 2014 hicimos una cartografía, porque lo que queríamos evidenciar es también cómo los feminicidios se ubicaban en unas partes específicas de la ciudad, específicamente en el centro. Ampliamos esa cartografía con relación a lo que pasaba con el narcotráfico, con el tráfico de armas, y el lugar de las mujeres, de los movimientos también de mujeres, de las luchas, de las marchas. Entonces logramos hacer una cartografía sobre la violencia feminicida, pero que también mapeó, por ejemplo, la ubicación de los sectores de servicio donde mayoritariamente las mujeres estaban empleadas o explotadas laboralmente, pero también las rutas, digamos, de movilización de las organizaciones de mujeres en protesta de lo que estaba sucediendo en ese momento. Nosotras entonces avanzamos en el registro, seguimos haciendo el registro mes a mes, y decidimos en el 2017 publicar unos boletines nacionales, unos boletines regionales, que nos permitía
publicar y evidenciar lo que estaba sucediendo mes a mes en nuestro país y en nuestra región un poco más local, que es Medellín, y decidimos en el 2017 abrir una página web, ¿cierto?, que nos pudiera albergar toda esta información y la producción teórica y conceptual que nosotros estábamos produciendo alrededor de la violencia feminicida. Luego, en el 2019, nos atrevimos a publicar nuestros primeros aportes teóricos y conceptuales en nuestra revista, que es Para en la Guerra contra las Mujeres. Y aquí en esta revista nosotras avanzamos, como lo decía ahora Graciela, y es que nosotras ampliamos el concepto de violencia feminicida en Colombia, pues además del que ya veníamos hablando de violencia neoliberal feminicida, hablamos de feminicidio por sicariato, de feminicidio por economía criminal, de feminicidio por banda narcomafiosa, ubicando precisamente lo que nosotras nombramos como violencia feminicida más contextual, teniendo en cuenta el contexto colombiano. Sin embargo, en algunas redes, por ejemplo regionales, en la red latinoamericana de observatorios de violencia de género, hemos realizado encuentros con otros países que precisamente quieren avanzar en esta misma comprensión de la violencia, porque, como decía Graciela ahora, el concepto de feminicidio nace un poco más amplio, ¿cierto? La conceptualización que hace Diana Rosell es un poco de una estructura, una forma de violencia, no el hecho en sí como el feminicidio, sino la estructura, digamos, que engloba el asesinato directo de la mujer, pero que antes, digamos, hay un contexto. Y entonces nosotras, dando respuesta precisamente a poder apropiarnos de ese concepto, dar respuesta a lo que está sucediendo en Colombia, entonces avanzamos en esas conceptualizaciones. En el 2020 nos permitimos abrir nuestro sistema de información abierto, porque consideramos que como en Colombia no hay un sistema de información, que ahora les cuento un poco lo que existe, sí hay sistemas de información, pero no hay un dato estandarizado de feminicidio, decidimos abrir nuestros registros al público. Entonces comenzamos a hacer lo que nosotras también llamamos activismo de datos, feminismo de datos, y es que consideramos que nuestra militancia de datos es fundamental porque permite también hacer ese activismo de contradatos con los sistemas de información que generan el Estado. Y en el 2021 publicamos nuestra segunda versión de Para la Guerra contra las Mujeres, que esperamos pues precisamente que poder seguir produciendo información conceptual con nuestra información. Para nosotras entonces el observatorio es una apuesta política, es una estrategia, digamos, de protección para la vida de las mujeres. Para nosotras las mujeres no solo son datos, es decir, para nosotras el observatorio se convirtió en una herramienta para construir estrategias de protección, para construir metodologías, para construir estrategias de activismo, para construir una estrategia de incidencia y de articulación interinstitucional. Para nosotras el observatorio, más que brindar datos, es una herramienta para construir estrategias. Nosotros a través del observatorio leemos lo que está pasando, cómo se mueven, por ejemplo, los feminicidios en frontera, cómo cambia, por ejemplo, a la par del narcotráfico los feminicidios, por ejemplo, por banda narcomafiosa, por economía criminal, y esto lo que nos permite a nosotros es precisamente generar conocimiento, pero también activismo. No solo activismo de datos, sino también estrategias de protección para la vida de las mujeres. Como les decía, entonces, para nosotros la violencia feminicida es una violencia estructural, es una violencia de poder. No solamente tiene que ver con una relación en el marco de las relaciones erótico-afectivas, para nosotras el sistema económico, el clasismo, el racismo, la migración, las políticas, digamos, restrictivas y violentas hacia la migración están estrechamente relacionadas con la violencia feminicida, las condiciones económicas de precariedad de la vida. No lo vemos como una violencia aislada, sino que precisamente tiene que ver con los sistemas económicos, con el sur global, con el norte global, con las formas, digamos, de colonización, con la forma de colonización, digamos, histórica, de apropiación también, digamos, de nuestros recursos y, digamos, los resultados que tenemos hoy en términos de violencia en nuestros países, pues, de la región latinoamericana y del Caribe. Nosotras, entonces, pues, también retomamos herramientas internacionales y legales en términos institucionales. Uno de esos es para nosotros fundamental, que es el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razón de género. Para nosotros es un protocolo muy importante porque este protocolo de investigación de feminicidio lo que nos permitió a nosotros también fue
tener una herramienta para ampliar la percepción del feminicidio, es decir, este modelo habla, por ejemplo, de feminicidios por razones de aborto clandestino en el contexto de la trata y la explotación sexual, ¿cierto?, de violencia ginecobstétrica. Entonces nos permitió también tener otra mirada de violencia feminicida desde otro punto de vista un poco mucho más amplio del que teníamos, ¿cierto? Nosotras retomamos fundamentalmente también, como le decía Graciela Tencio, dos teóricas que para nosotras son fundamentales, teóricas latinoamericanas, que es Julia Monarres. Precisamente nuestra inspiración fue la base de datos de 1998, como también lo nombró Graciela, y Rita Laura Segato, precisamente con todo lo que ella aportaba en términos de las pedagogías, de la crueldad, de la contrapedagogía. Y gracias, digamos, a una lucha histórica en Colombia se logra tener la ley Roselvira Celi, que es la ley 1761 del 2015, con el que logramos que el delito de feminicidio sea un delito autónomo, porque años antes no era delito autónomo, sino agravante de homicidio, ¿cierto? Entonces, en el 2015 logramos esta ley. Fue un logro para el movimiento feminista de mujeres, porque no es solo una ley punitivista, que es lo que precisamente, hablando de justicia feminista, nosotras deseamos, y es que insta al Estado colombiano precisamente a trabajar por la justicia, a trabajar por la educación, a trabajar por un sistema de información, a trabajar por la formación de los servidores y de las servidoras públicas. Entonces, ¿cómo funciona el observatorio? Nosotras revisamos mes a mes entre 250 y 300 medios de comunicación a nivel nacional, regional, local, comunitario. Tenemos en este momento una articulación con el MIT en el Laboratorio de Datos contra el Feminicidio, que son unas alertas de correo que nos facilitan muchísimo la información y el rastreo. Son alertas de correo que nos llegan al correo del observatorio y que nos van especificando como las noticias de feminicidios. Esto lo que hace es que nos disminuye precisamente el trabajo de buscar todos los días los links para poder registrar los feminicidios. Nosotras clasificamos la información en categorías y en etiquetas. Tenemos más de 50 categorías. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, la categoría de relación o parentesco con el sujeto feminicida. Las etiquetas es compañero permanente, padre. Tenemos un sistema de información muy amplio, es una sábana bastante amplia, que nos permite pues precisamente poder tener como mucha información. No toda la información la publicamos, es verdad. Nosotros publicamos, yo creo que incluso entre el 10 y el 20% de la información que recolectamos. Tenemos muchas fuentes, tenemos la prensa, pero también la fuente oral, fuentes oficiales, que son los sistemas de información institucionales, y lo que nosotros hacemos es que recogemos los datos, el análisis de contexto, las fuentes orales, los aportes teóricos, y logramos construir una definición o tipificación propia, que así fue como nosotros llegamos precisamente a estos conceptos que les voy a nombrar, y es violencia neoliberal feminicida, feminicidio por sicariato, que espero en algún momento poder ampliar cada uno, aunque nuestras revistas pueden leerlo y ampliarlo, feminicidio por economía criminal, feminicidio por banda narcomafiosa, feminicidios presentados como suicidios, y en este momento estamos explorando el feminicidio sexual sistémico no organizado en niñas o en mujeres jóvenes menores de 18 años, que es un concepto que Julia Monarres acuñó también en México, pero que nosotras queremos explorarlo acá, qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que nosotras queremos o hacemos con nuestro activismo de datos? Nosotras queremos trascender la perspectiva del contexto íntimo, sin obviamente desmilitar. Nosotros también lo registramos, sabemos que ahí hay un problema profundo de relaciones de poder, de cómo se construye el amor romántico, pero queremos precisamente ampliar esta perspectiva del contexto íntimo. Nosotras nos preguntamos quién define qué es o qué no es feminicidio en Colombia. Acá tenemos un problema precisamente con la estandarización de los datos. El problema no es que en Colombia no existen sistemas de información, en Colombia contamos con muchos sistemas de información. Es decir, Colombia es uno de los países con más desarrollo en sistemas de información que tiene la región incluso, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Medicina legal tiene un sistema, Fiscalía tiene un sistema, CIVIGE es un sistema, el Ministerio de Salud tiene otro, ¿cierto? O sea, cada institución tiene una forma de registrar la información, no hay un proceso de estandarización. Entonces en Colombia no sabemos quién define qué es o no es feminicidio. Podemos usar los datos de Fiscalía, sí, pero hay una dificultad. Podemos usar los datos que inician, por ejemplo, como noticia, como feminicidio, noticia criminal, pero sabemos que en el proceso judicial, por la ley colombiana,
el delito puede cambiar. Entonces, cuando miramos las noticias criminales como feminicidio y el resultado de las sentencias condenatorias, no vamos a tener, digamos, una relación con estos datos, además, porque muchos de los casos en Colombia la impunidad es muy alta, entonces los procesos judiciales tardan mucho tiempo, no podríamos basarnos en las sentencias condenatorias incluso. Y otro asunto es que para la institucionalidad ha sido muy difícil comprender, ampliar, que la violencia feminicida no solo sucede en el marco de las relaciones erótico-afectivas o íntimas. Entonces ha sido muy difícil, por ejemplo, que así haya tortura, overkill, tortura con el cuerpo, se reconozca que es un feminicidio, si no es en el marco de las relaciones erótico-afectivas. Estos son como los sistemas de información que existen, son muchos, incluso Fiscalía General de la Nación tiene diversas fuentes de datos abiertos, una puede incluso descargar los Excel, los sistemas de información son muy, digamos, abiertos, pero el problema es que tú no sabes realmente cuál es ese dato, quién lo registró, en qué momento va el proceso. Acá les tengo como un análisis un poco de las diferencias en términos de los registros, específicamente del 2022. Medicina legal, por ejemplo, registro homicidios de mujeres, pero Fiscalía, por ejemplo, tiene 116 que serían como sentencias condenatorias, pero incluso ni siquiera son sentencias condenatorias, sino procesos en investigación como feminicidio. Eso quiere decir que 116 puede disminuir luego de la sentencia condenatoria porque se puede cambiar, como sucedió hace unas semanas con un feminicidio que venía como feminicidios, se hizo un acuerdo con el sujeto y luego pasó a homicidio agravado, por ejemplo. Entonces acá les presento como la diferencia. Nosotras siempre estamos como en la mitad de los registros de homicidios de mujeres de medicina legal. Nosotras entonces hemos publicado las folletinas, nuestras revistas que les invito a que las conozcan, las lean, nos pueden escribir en redes sociales si tienen dudas y preguntas. En el 2021 este es nuestro sistema de datos abiertos, también lo pueden consultar en la página del observatorio. Nosotros registramos 3 tipos de violencia que son feminicidio, feminicidio en grado de tentativa y transfeminicidio. Tenemos también todo lo que tiene que ver con feminicidios de mujeres migrantes venezolanas y pueden hacer como todo el análisis en términos de varias categorías y varias etiquetas. Ahora bien, ya me quedan 5 minuticos y les voy a contar, además del observatorio, pues qué hacemos en acciones de prevención y acción. Como les conté, nuestro observatorio es una estrategia, una fuente, digamos, de construcción de estrategias para la prevención de la violencia. Nosotras, hace unos años con la plataforma pudimos profundizar en una estrategia de protección que se llama Círculos de Protección, Juntas Nos Protegemos, para mujeres sobrevivientes de feminicidio en grado de tentativa y o con amenaza de muerte. Esta es una metodología que nosotras decimos que es una metodología propia, nosotras lo hacíamos entre nosotras al principio, con la tía, con la amiga, con la vecina, con la hermana. Lo que hacíamos en la red era que nos juntábamos y pensábamos estrategias de protección en un caso de violencia, no específicamente violencia contra las mujeres, de cualquier riesgo, pero en la mayoría de los casos era violencia contra las mujeres, o incluso tentativa de feminicidio o amenaza de muerte. Y lo que hemos hecho a través de la oportunidad que hemos tenido con la plataforma es poder profundizar y construir mucho mejor esta metodología. Entonces lo que nosotros hacemos es que contamos con una dupla, una psicóloga, una abogada, las mujeres se acercan, construimos con mujeres y personas cercanas a las mujeres estrategias de protección, protocolos de seguridad, pero a la par activamos las rutas de atención institucional. Con esto, digamos que yo podría profundizar en cada una de las acciones porque tiene pros, tiene contras, hemos encontrado dificultades, las mujeres por lo general están muy solas, el sujeto feminicida logra aislarlas, como ya lo sabemos, el círculo de la violencia, pero hemos tenido logros bien interesantes que también pues, podríamos profundizar en otra oportunidad. Tenemos la Escuela de Rap para Mujeres Jóvenes, que para nosotros es fundamental comenzar a trabajar desde muy pequeñas y desde muy jóvenes la prevención de la violencia. Es la única experiencia en Medellín que es de rap. El rap de por sí, digamos, la música y la cultura urbana es muy masculinizada. Y nosotros decidimos abrir la Escuela de Rap para Mujeres como una posibilidad para que las chicas jóvenes pudieran construir una estética desde ser mujeres populares en términos de la prevención de la violencia y decirle no a la violencia contra las mujeres. Generamos movilización social y callejera, o sea, vamos a las calles, denunciamos la violencia, sacamos los datos. También hacemos acciones de incidencia institucional,
que lo voy a decir es que nosotros ahora con el gobierno del cambio pues se ha avanzado de manera significativa en términos de la apertura que hay, es decir, es el primer gobierno que habla, un presidente habla de feminicidio, dice que tiene que haber un sistema de información, nos convoca a los consejos nacionales de seguridad por violencia feminicida. A nivel local ha sido muy difícil posicionar un poco nuestra perspectiva porque todavía sigue siendo un poco de lo que sucede en el ámbito íntimo. Hacemos campañas de prevención, para nosotros es fundamental las campañas, la belleza, la vida, nombrar la vida. Yo creo que el observatorio para nosotros nos ha permitido somos víctimas, pero podemos enunciar otra posibilidad. Podemos espantar el miedo, podemos construir, podemos conversar y construir estrategias, que eso es otro de nuestras acciones, son conversaciones, diálogos, debates para la reflexión y la militancia política. Entonces, también nuestros análisis los llevamos afuera, a las calles, hacemos conversatorios abiertos, invitamos teóricas, para poder conversar no solamente la violencia feminicida como lo ven, porque para nosotras como la violencia es estructural tenemos que hablar de la razón neoliberal, del campo popular, de lo que pasa ahora con el trabajo, el cuerpo y el deseo, del antirracismo, de lo que pasa con los derechos en términos institucionales, pero también de las pedagogías feministas y el antimilitarismo. Entonces, esas somos nosotras. Somos una organización con muchas acciones, ¿cierto? El observatorio solo es una de nuestras partes, pero es una parte fundamental para poder construir esas otras estrategias de protección para la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. Muy interesante cómo a partir del activismo de datos surgen iniciativas tan esperanzadoras y bueno, yo creo que se generan muchísimas ideas a partir de la experiencia que has compartido con nosotras. Ahora pasamos a la tercera ponente del día de hoy, que es Dani Cruz. Si quieres, bueno, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Verdad? Perfecto. Sí, se ve muy bien. Vale, bueno, yo les voy a compartir un poco lo que es Furia Mexicana. Gracias a la plataforma y a la UPF por hacer posible este tipo de charlas, ¿no? Justo creo que la pregunta, ¿no? De qué podemos hacer para parar los feminicidios o para disminuir o para prevenir, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de no dejar de hablar, porque finalmente es la punta del iceberg y lo que tenemos es como ir rebajando, ¿no? Y para esto creo que es necesario este tipo de cosas para empezar. Entonces, bueno, Furia Mexicana, somos una colectiva que nació en el 2020, el 8M de 2020, de hecho, todas las compañeras éramos desconocidas. Antes de esto, bueno, no nos conocíamos. Hubo una compañera que lanzó el mensaje en el Facebook, ¿no? Para salir a manifestarnos juntas en 2020, contra los 10 feminicidios que había en México, nuestro lugar de origen. Y bueno, y a partir de ahí empezamos, ¿no? Luego vino la pandemia que nos ayudó a empezar a formar lo que somos ahora. Empezamos a hacer como grupos de trabajo internos, nos juntábamos para conocernos, hicimos como círculo de mujeres, talleres diversos, grupos de apoyo entre nosotras, porque también en la pandemia pues surgieron otros temas, ¿no? Y bueno, y esto fue como el inicio de lo que poco a poco fuimos haciendo. En la pandemia también aumentó la violencia de género, y a nosotras también nos ayudó como en estos grupos de internos en los que nos trabajábamos, nuestro interés por qué hacíamos en el territorio, ¿no? Como personas migrantes. Y bueno, ahora les voy a enseñar un video que es un poco el trabajo de lo que surgió después de este tiempo. Y continúo.
Las que ves aquí somos esas que llamas para que limpiemos tu casa, cuidemos a tu familia, pero luego nos niegas el derecho a votar. Somos las que te damos clases de idiomas, baile, matemáticas y después no reconoces nuestros estudios. Somos tus vecinas desde hace 20 años, tus compañeras de trabajo desde hace 10, pero nos sigues llamando extranjeras. Somos las hermanas de las asesinadas por el narcotráfico que produce las drogas que aquí se consumen con absoluta hipocresía institucional. Somos las hijas de las indígenas asesinadas por las empresas extractivistas de las que el sistema capitalista se siente tan orgulloso. Somos el eco de las asesinadas por la violencia machista de la que no quieres hablar, ni aquí ni allá. Pero sobre todo somos diversidad. Somos vida, somos auroras. Somos fuego contra el patriarcado que nos oprime cada día. Somos las que ya no están. Somos nosotras, somos tú, somos ella. Somos juntas. Somos furia. Todas somos furia. Ser mujer es delito, llorona, con sanción bien definida. Te agarran 4 canallas, llorona, y te arrebatan la vida. Desde la frontera norte, llorona, hasta la frontera sur, hay un reguero de huesos, llorona, que una vez fueron tú. Ay, de mi llorona, llorona descuartizada. Hoy muchos miles de nombres, llorona, se juntan en tu mirada. Serán los hombres del narco, llorona, será el marido celoso, será el sistema completo, llorona, el que te entierra en un foso. No hay vigilancia ninguna, llorona, que cuide tu integridad. No hay ministerios ni jueces, llorona, que castiguen la maldad. Ay, de mi llorona, alumna con su mochila, artista o ama de casa, llorona, empleada de la maquila. Desde que tienes 6 años, llorona, hasta que te vuelves vieja. El riesgo de que te maten, llorona, ni te olvida ni te deja. Dicen... Bueno, pueden terminarlo en el YouTube si quieren, no sé qué ha pasado, ha saltado. Bueno, este video es un trabajo que hicimos con compañeras de la colectiva que tienen, bueno, que tenían el interés, ¿no?, de promover lo que había surgido dentro de la colectiva. Y en este momento, en el momento que hicimos este video, pues surgieron estos temas, ¿no? También lo que vivíamos dentro de la colectiva, ¿no? Por eso ponemos lo personal es político, la parte de nosotras, ¿no? De este activismo transnacional que hemos ido desarrollando, y el darnos cuenta que
conforme iba pasando el tiempo, en México los feminicidios no disminuían. Se llega a reconocer ahora que son 11 feminicidios por día, en un país donde, por ejemplo, tenemos leyes súper desarrolladas, como son la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2006, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, que surgió en febrero de 2007, la Ley General para sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y la protección y ausencia de las víctimas de estos delitos, y distintos protocolos que hemos ido también encontrando, lo cual nos hace pensar, ¿no? Como todas estas leyes cuyo fin absoluto es que las mujeres en el territorio sean capaces de vivir una vida libre de violencias, finalmente no se llevan a cabo, ¿no? Ya como decían las compañeras, nosotras consideramos que realmente México se está volviendo en una fosa feminicida, y al estar a la distancia tenemos esta necesidad, ¿no? de mostrar nuestro apoyo a las hermanas que están en el territorio. Y bueno, han pasado 3 años ya desde que surgió Furia Mexicana, y en estos años que han sido súper intensos, seguimos aprendiendo, ¿no? Con retos que se nos van presentando. Y como se puede ver aquí en las fotos, hemos hecho, bueno, tanto activismo como activismo para denunciar los feminicidios. Hemos ido al Consulado de México en Barcelona, y bueno, nos han amedrentado, nos han tomado fotos desde dentro del consulado para que dejemos de hacerlo. También luego de un tiempo han pedido a la policía que ya no nos permite estar tan cerca, como lo pueden ver en estas fotos, ya no podemos estar allí. Entonces, bueno, tenemos que ir a la calle enfrente, ¿no? También hacemos cada año una marcha del silencio con un altar vivo, y bueno, y para nosotras es como muy importante mantener este espacio porque llegan compañeras, no solamente de México, llegan compañeras y a veces llevan las fotos, ¿no? de sus familiares que son víctimas de feminicidio. Entonces consideramos que tenemos como esta obligación ya, ¿no? de proporcionar este espacio para acompañarnos, ¿no? en el dolor. Y bueno, con la plataforma también intentamos participar, ¿no? un lunes, el tercer lunes de cada mes, ¿no? Me parece que es. Y bueno, y es un espacio que también seguimos como conservando para hacer nuestro activismo. Bueno, aquí hay fotos de lo que hicimos este año. Este año fue muy emotivo porque nos acompañó una compañera que hizo este documental que se llama Vivas, que es la historia de 3 madres de las cuales sus hijas son víctimas de feminicidio. Vino la productora junto a una de las madres y fue muy emotivo, fue muy bonito. También la acompañamos a hacer la proyección en un centro cívico de Sagrada Familia. Y bueno, y esta también es como una manera, ¿no? en que Furia permanece colaborando. Recibimos a veces mensajes, ¿no? para difusión o para hacer este tipo de actividades, y bueno, intentamos estar dispuestas, aunque a veces los tiempos nos ganan, pero intentamos siempre como estar allí. Bueno, aquí les comparto una encuesta que hicimos en 2022 para tener un poquito como el conocimiento de lo que movía dentro de Furia Mexicana. Y bueno, y esta encuesta la comparto porque me gusta que se vea, ¿no? que Furia Mexicana finalmente es una colectiva viva
cambiante que se va transformando y bueno, y conforme pasa el tiempo, ¿no? Intentamos mirar también otros puntos para seguir aportando, ¿no? a lo que podemos. En este caso, por ejemplo, lo que más hemos visto, ¿no? que nos atraviesa es la parte de la migración. Y, por ejemplo, en este sentido, nos vemos siempre con la obligación de puntualizar, ¿no? Por ejemplo, que hasta el 1 de diciembre de este año, de los 55 feminicidios, según las cifras oficiales de la página del gobierno, el 41,8% son mujeres migrantes y el 52,2% de presuntos agresores son españoles. Y como daños colaterales, ¿no? de estos feminicidios se han dejado a 58 infancias huérfanas. Y bueno, esto es para nosotras, ¿no? como un tema importante de siempre denunciar la parte del racismo institucional, puesto que las mujeres migrantes que decidimos salir del país de origen, ¿no? por diversas razones, llevamos con nosotras muchos estigmas, ¿no? Por ejemplo, cuando las mujeres denuncian algún tipo de violencia, se sigue todavía, ¿no? como creyendo que puede ser por cuestión de papeles o, bueno, hay como muchos estigmas todavía, mucho racismo. Y, por ejemplo, las leyes, tanto la de extranjería como la ley sobre violencia de género, LOP 1/2004, sigue criminalizando a las mujeres migrantes, ¿no? Por ejemplo, si el juicio de una mujer sale como negativo, corre en peligro de ser deportada, ¿no? Y para nosotras, pues este también es un punto importante de denunciar. Y esta es una de las razones, por ejemplo, por las que aplaudimos el OVIM, que será el Observatorio de Violencia Institucional Machista, que están trabajando las compañeras de Almena Feminista y Elia, junto a otras compañeras de todo el territorio español. Y bueno, es un observatorio, ¿no? que está creándose con perspectiva feminista, interseccional y antirracista, que saldrá, me parece que en marzo del próximo año. Y nosotras hemos también formado parte del grupo motor y estamos también aportando lo que podemos. Y bueno, también nos ha interesado como hacer un podcast para compartir un poco, ¿no? la experiencia de algunas compañeras de Furia Mexicana, como, no sé, cosa que creemos que puede ser interesante para otras compañeras, ¿no? que están en el territorio o que van a llegar, como cuestión de búsqueda de trabajo, cómo ha surgido Furia Mexicana, ¿no? que también puede aportar a otras personas que tienen ganas de hacer algo, un activismo y no saben cómo empezar. Bueno, pues todas estamos un poco en la misma situación y bueno, sí, consideramos también que, por ejemplo, en toda la parte de, a raíz de la creación del OVIM, que falta mucha preparación en todas las personas que forman parte, ¿no? Como decía ya Graciela antes, ¿no? Como que el Estado español también se encargue de mirar toda la parte de reparación y profesionalización de los agentes del Estado con perspectiva feminista, interseccional y antirracista, que es algo que nosotras también vamos encontrando. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias. Dejo las redes sociales por si nos quieren contactar. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, no he tenido que utilizar los corazoncitos para parar a nadie porque todas habéis cumplido súper bien con los tiempos. O sea que muchísimas gracias. Dani, me encanta el nombre de Furia Mexicana porque es un nombre muy empoderador. Felicidades y quería preguntarte ya directamente dónde podemos ver el documental de Vivas
Y mientras, los que están con nosotros, las personas que todavía están con nosotras, si quieren formular alguna pregunta, hay un globito en el menú horizontal que es preguntas y respuestas. Podéis incluir las preguntas aquí. El documental, bueno, no sé si está ya online porque lo estaba presentando todavía en el territorio la compañera, pero bueno, le preguntaré y pasaré el dato por si acaso, pero lo pueden buscar, me parece que hay un Instagram del documental. Ah, perfecto, pues ahí sabremos cómo hablar con él. Muy bien, pues podemos aprovechar para hacer una pequeña ronda de intervenciones. No sé si queréis que os formule yo la pregunta o si directamente os ha quedado algo en el tintero que queréis añadir, porque Graviela se quedó con ganas de enseñar un gráfico. No sé si quieres aprovechar este último espacio para mostrar ese dato. Gracias, María José. Quiero mostrar ese gráfico un poco en sintonía también, porque tengo algunas reflexiones para hacer de las ponencias de las compañeras. Perfecto. Las compañeras latinoamericanas son mis maestras. Yo todo lo que he aprendido sobre feminicidio lo he aprendido allí, tanto a nivel teórico como a nivel del activismo. Yo me hice activista en México, antes no era feminista, soy una feminista tardía, me hice activista investigando y estudiando los feminicidios. De hecho, me enfermé después, tuve una enfermedad vinculada a la impotencia que me dio que las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez nunca consiguieran justicia, ¿no? Incluso conocí a madres que murieron de pena. Bueno, es muy trágico cuando nos adentramos, las compañeras lo saben, a los casos y humanizamos a las víctimas y las sacamos del lugar de la cifra, ¿no? Entonces, pero sí quiero mostrar este gráfico para dar lugar, ya para cerrar, en el comentario, a la contribución que hace el movimiento feminista y el trabajo de las compañeras a lo que nosotras denominamos en feminicidio.net la memoria histórica de las mujeres asesinadas. A ver, ¿podemos poner el gráfico? Que tiene coinciden algunas cuestiones con la metodología que utiliza el observatorio. Como ves aquí, tenemos 1.375 mujeres asesinadas en el Estado español. Entre el 50 y el 55% son cifras oficiales. O sea que esos datos los sacamos de fuentes oficiales como la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, que a nivel estatal documenta todos los casos y los reconoce públicamente, ¿no? Ahora, ¿qué problema tenemos? Que como la ley del 2004, ya saben, solo cubre los casos de violencia de género en el marco de la pareja, cuando empezamos a documentar en el 2010, yo desarrollé una conceptualización que en el protocolo latinoamericano nos citan, Estefanía, solo por un tipo de feminicidio, pero hay otros tipos de feminicidios que nosotros publicamos la conceptualización antes de que salieran ese protocolo, y es casi igual la conceptualización, pero bueno. El tema es que los otros tipos de feminicidio que nosotros reconocemos en el Estado español, no hay información pública de ello. La única manera de acceder, no hay información pública de ello. María José, es terrible esto, pero no hay información. Entonces, nosotros hacemos lo mismo que hace... ¿Perdón? Sí, por ejemplo, una violación que acaba en fallecimiento de la mujer, ese caso que es claramente un feminicidio, ¿cómo aparece en las estadísticas oficiales? ¿Cómo aparece? No aparece. Aparece como un homicidio más dentro de las estadísticas anuales de homicidios de hombres y homicidios de mujeres. ¿Vale? Ese es el problema, pero el problema lo tenemos en Europa. Europa, la única base de datos que tenemos oficial, que está también en el EIGE, en el Instituto de Igualdad de Género, que registra los datos de Eurostat de oficiales de homicidios, están homicidios de hombres y homicidios de mujeres. Nosotros hicimos para el Parlamento Europeo un estudio que nos encargaron sobre cómo leer esos datos en clave de feminicidio y es imposible, no se puede, porque no hay manera si no hay estadísticas a nivel
a nivel de cada país. Las únicas estadísticas que hay en algunos países de Europa es de los feminicidios en el marco de la pareja, pero nada más. Y América Latina tiene el mismo problema. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacemos es lo mismo que hace el Observatorio de Feminicidios Colombia. Tenemos alertas y hacemos un rastreo de todas las publicaciones diariamente y sacamos esa información y la rellenamos una base de datos que tenemos una base de datos de más de 50 campos. O sea que tenemos muchísima información, de la cual obtenemos muchísima información que ni siquiera tiene el Estado, ¿Y qué pasa? Que lo que vemos aquí en este gráfico es muy importante lo que ha dicho, lo que habéis comentado sobre el racismo institucional en España, porque tenemos una sobrerepresentación tremenda de mujeres asesinadas inmigrantes. Ahora ha subido la población extranjera, pero si la población extranjera en España de mujeres es de un 11%, que creo que ha subido al 13%, pero los asesinatos de mujeres, si lo vemos en este gráfico, aquí están oficiales, es la mitad en este gráfico de 1.375. No sé si queda claro que, bueno, o sea, nosotros más o menos este año, por ejemplo, que llevamos 99 casos registrados, creo que la plataforma tiene más, 104, porque cada quien tiene su metodología, pero duplica casi las cifras oficiales, ¿no? Porque no se registran los otros tipos de feminicidio. Lo que sí quiero mostrar, si podemos, a ver, de esa presentación me gustaría mostrar la parte interseccional que está en la página, en la parte de nacionalidad de las víctimas, es la página de esa presentación 6. Fíjense una cosa, para las compañeras latinoamericanas, que esto es importante. Si las víctimas, ¿se ve ahí la página 6? Nacionalidad de la víctima. Nacionalidad de la víctima, sí. Sí. Fíjense, si decía antes que hay un 11% de población viva extranjera femenina, pero fíjense la sobrerepresentación que hay de las asesinadas. El 23% de las asesinadas son, que deben ser más, porque no sabemos un 4%, de ese 4% igual ya hay un porcentaje, el 23% de las asesinadas registradas en el 2022 son de origen extranjero. Casi todas son inmigrantes o migradas, porque también hay extranjeras que no están en la misma situación que las migrantes de América Latina, que son de Europa del Norte, ¿no? Pero la mayoría son inmigrantes o migradas, en el sentido, cuando decimos nosotros denominamos migradas a las que no tienen papeles y llegan a una situación de explotación o sexual, de trata o explotación laboral en situaciones extremas y sin papeles, sobre todo sin papeles. Fíjense que la sobrerepresentación es de un 12%. Tenemos un 11% de la población femenina viva, pero las asesinadas inmigrantes es un 23%. Esto es un dato que revela, de alguna manera, una dejación institucional, porque cuando nos adentramos en los casos vemos eso, dejación institucional, no acceso a la justicia, racismo, clasismo, pues sí. Ese es el escenario que tenemos en España. Y en el marco de la ley integral, ni les cuento, porque hay un montón, lo sabéis, hay un montón de denuncias, la discriminación que sufren las mujeres inmigrantes y las que no hablan el idioma, ni siquiera a veces tienen acceso a la denuncia, ¿no? Así que bueno, eso quería comentar para mostrar los gráficos, y sí quería acabar, para no quitarle tiempo a las compañeras, a la contribución que hacéis y que hace el movimiento feminista a un concepto que nació y que se desarrolló sobre todo en el movimiento de desapariciones forzadas, sobre todo en América Latina, porque en América Latina es donde más usamos el concepto de memoria histórica, ¿no? Y bueno, pues yo vengo de un país, en Argentina, que tuvo un gran movimiento de derechos humanos y que hemos trabajado por la memoria histórica de las desapariciones forzadas, que implicó en su momento, cuando éramos perseguidos por la dictadura militar,
bueno, yo era muy pequeña, tenía 8 años cuando fue el golpe de Estado, pero sí estuve vinculada al movimiento de Madres de Plaza de Mayo, que fueron mi inspiración para construir la base de datos y para la lucha, para implicarme en el activismo feminista. Fui muy cercana al grupo de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Algunas siguen vivas, otras de mis maestras han fallecido ya. Y entonces cuando decidí comenzar a documentar los feminicidios en España con algunas colegas y empezar a construir la base de datos, recordé una anécdota que me contó una de las madres y que también repiten otras activistas de derechos humanos de la lucha de aquel entonces. Digo, ¿y ustedes cómo hacían para documentar los casos, para construir la memoria histórica de los desaparecidos y buscar las nietas, buscar las fosas donde estaban o si fueron tirados al mar? Y tenemos una gran reconstrucción de la memoria histórica de esos asesinados, que no existe en España con el franquismo, ¿no? Y me contestó una de las madres, con lápiz y papel, y con esto, que a mí se me quedó grabado para siempre, en el sentido de que cuando hay una voluntad social, política, ¿no?, del pueblo, de construir esa memoria para dignificar, ¿no?, los derechos humanos y la historia de nuestro pueblo, o nuestros pueblos, me parece un trabajo fundamental, y por eso quiero ir al final, y yo ya termino con esto. Las 3 últimas páginas de la presentación, nunca lo hemos conseguido, compañeras, porque además tenemos pocos fondos, pero sí hay una intención de ello, donde están las fotos. Nosotras tenemos un eslogan que cada vez que asesinan a una mujer y lo colgamos en las redes, o cuando hacemos las campañas, que es, y es un hashtag, no las olvidamos, porque lo que queremos es contribuir a la memoria histórica de las mujeres asesinadas, que las reconocemos nada más por ser un cuerpo inerte, que a veces aparece sin nombre en los periódicos, y lo único que sabemos de ellas es cómo fueron asesinadas. Un gran trabajo que hemos hecho en la concienciación y en la denuncia pública y en la formación que hemos hecho y en el trabajo que hacemos con colegas periodistas, porque yo soy periodista de oficio y profesión, es que se humanice a las víctimas, que cuando leemos en los periódicos que una mujer ha sido asesinada, se cuente, y eso ha habido un avance positivo en ese sentido en España, desde que empezamos nosotras ahora a saber cómo fueron sus vidas, nombrar su nombre completo, ¿no?, qué parte de su vida quedó truncada, ¿no?, qué sueños no pudo cumplir esa mujer, porque si no humanizamos a las víctimas, no puede haber un duelo público. La memoria histórica de las mujeres asesinadas se construye con el duelo público, con una documentación de los casos donde quede registrada esa vida perdida, y donde se crea una conciencia social para conseguir esa reparación social, porque la reparación no es solo por parte del Estado, la sociedad tiene una obligación también ética de colaborar en la reparación social de la no repetición, ¿no?, y de la implicación pública de la denuncia y de salir a las calles y de enfrentarnos a las injusticias del sistema cuando no hacen lo suficiente para evitar esos feminicidios. Voy a poner un último ejemplo. Diciembre es el mes de más feminicidios junto a julio en el Estado español. Nosotros llevamos desde el 2010 insistiendo, desde que empezamos en el 2012, viendo que se cometían muchos feminicidios, que había que ponerse firme en las fuerzas de seguridad y en los servicios sociales y en todas las redes de prevención en frustrar esos feminicidios. Y nos estamos encontrando este año, porque el año pasado se cometieron 16 feminicidios en diciembre, aunque se han frustrado varios feminicidios y que hubo una reunión de crisis para ver si este año, en diciembre, no teníamos las cifras del año pasado. Y eso es un dato positivo y es gracias al movimiento feminista. Bueno, no me quiero extender más. Gracias, Marcela. Bueno, ya llevamos bastante tiempo. Vamos a dar la oportunidad a las compañeras también si quieren cerrar con alguna reflexión personal y, bueno, si no, le formulamos alguna pregunta. Bueno,
Anda, Yo solo adelante. añadir a lo que estabas diciendo, Graciela. No sé, me gusta también pensar, ¿no? en una pregunta que leí en un poema de una compañera mexicana que escribió sobre los feminicidios. ¿De qué se ríe el feminicida, no? ¿De qué se ríe el feminicida? De la impunidad, ¿no? De justo que continuamos, ¿no? Continuamos, bueno, o que creen que se puede continuar así y no es así, ¿no? Al final, pues cada vez las mujeres estamos más implicadas, estamos más enteradas, más sensibilizadas y lo que toca también, ¿no? Es la parte de los compañeros, ¿no? Porque finalmente, ¿quién ejecuta estos actos? Entonces, no sé aquí, por ejemplo, cuántas mujeres estamos en esta charla, y cuántos hombres, ¿no? Por ejemplo, pero siempre es el mismo tema, ¿no? Es como siempre somos las mujeres que nos estamos formando, que estamos buscando, ¿no? Datos, que estamos interesadas en, como dices, ¿no? Que se reconozcan los derechos humanos como tal, como debería de ser para todos y todos. Y finalmente es como difícil, ¿no? Que el mensaje llegue también a los compañeros, a los aliados, a los que quieren ser aliados y no saben cómo empezar, por dónde empezar. Y justo estas fechas, ¿no? Que promueven mucho, ¿no? El espíritu de la familia, de lo que debería de ser, ¿no? Del aguantar de las mujeres, estar en las mesas muchas veces con abusadores, sobre todo digo abusadores porque muchas veces son, o sea, por ejemplo, a mí que me interesa la parte de abuso sexual infantil, en España las cifras es 1 de cada 5. 1 de cada 5 infancias actualmente. O sea, no podemos pensar en nuestra juventud, Puede que por más, ejemplo. ¿eh? Es un tema Claro, que dedicamos nosotros. por eso digo, estas son estadísticas oficiales, ¿no? Pero pues esto, estamos en una fecha donde realmente hay infancias que se sientan en las mesas y que tienen que soportar, ¿no? Porque, bueno, son temas tabú todavía. Podemos hablar como más fácilmente de los feminicidios porque la alarma ya salta, pero hay otros temas que todavía no, ¿no? Por eso también decía, como hablamos de la punta del iceberg, pero hay otros temas que tenemos, ¿no? También que seguir incomodando al final, como decimos, ¿no? Desde el feminismo tenemos que incomodar porque si no, no se habla. Bueno. Adelante, Estefanía. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo quería también aprovechar para decirle a Dani, pues nosotras en el observatorio queremos profundizar, nosotros hacemos unos boletines específicamente sobre feminicidios de mujeres migrantes venezolanas en Colombia, ya hace algunos años, y hemos avanzado en la conceptualización del feminicidio como violencia transnacional, ¿cierto? Porque queremos hacer un análisis de cómo, digamos, ese proceso de migración para las mujeres aumenta el riesgo de ser víctimas de feminicidio, ¿cierto? Entonces, yo más que reflexiones, digamos, finales, era proponerle a Bedani que nos interesaría mucho cómo acercarnos, poder mirar cómo podemos hacer un análisis conjunto sobre lo que significa el feminicidio en el contexto de la migración, porque sería bien interesante, porque como tú lo dijiste ahora y también lo mostró ya Graciela, en términos del aumento, porque tendríamos que mirar también ahí, hay otros factores, más allá de las relaciones erótico-afectivas, ¿cierto? Está también el contexto de la trata, está también la explotación laboral, la precarización, lo que tú ya, digamos, nombraste en términos de lo que se vive cuando es una mujer migrante, además de que ese contexto aumenta, digamos, el riesgo de vivir o de ser víctima de un feminicidio. Entonces, quería como contarle que nosotros estamos también mirando cómo ampliar también la red con otras organizaciones en otros países para poder hacer un análisis también conceptual, hacer acciones, hacer movilización alrededor de visibilizar los feminicidios de mujeres migrantes en este contexto de migración. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que hay muchísimas preguntas en el tintero, pero llevamos muchísimo tiempo. Yo he aprendido muchísimo de todas vosotras, de los conceptos, definición de conceptos. La idea del activismo de datos me parece interesantísimo. Toda esta información se la vamos a transmitir también a los estudiantes. Yo creo que salen temas fascinantes para seguir investigando. Y yo creo que hay que ir cerrando ya y desearos a todas unas felices y pacíficas fiestas
y desearos lo mejor y muchísimas gracias por participar y a los organizadores de la plataforma de estas charlas también muchísimas gracias. Que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Felices fiestas, compañeras. Felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias a todas por participar, María José también, desde la universidad y compañeras. Ha sido de verdad poner un poco más de luz a todo este gran problema, esta chacra social en la cual tenemos que ir, como decíais, ¿no? Este iceberg tenemos que ir bajando y poder visibilizar todo esto. De verdad, muchas gracias por todas las aportaciones. Colgaremos el vídeo y eso. Nos vemos en otras ocasiones, que hay que seguir batallando, hay que seguir saliendo a la calle, chillar fuerte y eso, y seguir accionando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Buenas tardes. Hasta luego.